Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Nicolás Villanova y esta es la octava edición de nuestra columna Termómetro Socialista, columna en la cual nos dedicamos a explicar y a mostrar algunos datos acerca de las problemáticas generales de la clase obrera, de las diferentes fracciones de la clase obrera, ocupada, desocupada, pobre, indigente, donde básicamente buscamos explicar esos problemas y mostrar los problemas de la vivienda, del mercado de trabajo, la evolución salarial, en fin, una serie de aspectos que obviamente afectan fundamentalmente a la clase obrera. Bien, antes de comenzar con esta columna, eh, quería mencionarles que tienen otras columnas de otros compañeros para escuchar, como por ejemplo la columna de Gonzalo Sanservino acerca de los mitos liberales en la ciencia argentina. Eh, la columna de Yanina Harari, La fuerza que mueve el mundo, acerca de los problemas de la clase obrera fundamentalmente ocupada. La columna de Romina de Luca acerca de los problemas de la educación en Argentina. La columna de Fabián Harari sobre la política internacional y argentina. La columna de Eduardo Sartelli, La Sartelli por el mango. Y después columnas de otros compañeros como Roberto Muñoz acerca de los piqueteros. La columna de Rodolfo Leyes acerca de las problemáticas sociales, políticas y económicas de la provincia de Entre Ríos. También están las columnas de los compañeros de Córdoba, también sobre la problemática de Córdoba, de Jujuy, de Misiones, en fin, sobre diferentes provincias donde se van mostrando diferentes aspectos que tienen que ver con la política burguesa, con el ajuste contra la clase obrera, la problemática de vivienda y demás. En esta columna lo que vamos a ver sintéticamente es un aspecto puntual de lo que va del gobierno de Milei. Por eso la columna se titula Ajuste a la casta, cronología del ajuste contra los trabajadores en los primeros 60 días de gobierno. Efectivamente, Milei hizo toda su campaña, o buena parte de su campaña, señalando que él iba a encarar un ajuste a la casta. Y lo sigue diciendo por momentos en las redes y demás. Ahora bien, es más, incluso las bases de Milei, recordemos, cuando con cánticos eufóricos decían la casta tiene miedo, la casta tiene miedo. Es más, cuando Milei asumió ya como presidente el 10 de diciembre, con la banda puesta y el bastón en mano, eh, cambió un poco el discurso, un discurso que ya había cambiado en el debate con Massa por televisión, cuando eran candidatos ambos, donde Milei ya empezó a decir que el ajuste se iba a descargar sobre el Estado. Ya no hablaba de casta, sino del Estado. No es una simple apreciación, es una diferencia esencial, porque en el Estado también trabajan obreros que no son parte de esa casta. Pero bueno, Milei cambió ese discurso y hoy, a 60 días de gobierno aproximadamente de Milei, eh, ya no quedan dudas de que el ajuste se está descargando fundamentalmente sobre nosotros, sobre los trabajadores y sobre las trabajadoras, es decir, sobre el conjunto de la clase obrera, ocupada, desocupada, jubilada, beneficiaria de planes, es decir, el ajuste, estamos en presencia de un ajuste tipo shock hecho y derecho contra la clase obrera. A decir verdad, Milei no tiene nada que envidiarle a Celestino Rodrigo ni a otros ministros que han encarado, o presidentes que han encarado un ajuste tipo shock contra la clase obrera. Efectivamente, Milei ha encarado un ajuste notable que vamos a intentar de alguna manera describir y señalar en esta columna. Así que si tuviéramos que resumir rápidamente esta breve introducción y un poco el contexto en lo que vamos a abordar a lo largo de esta columna, podríamos decir que en primer lugar, bueno, Milei dijo que iba a ajustar a la casta, no está ajustando a la casta, sino que está ajustando a la clase obrera. De hecho, en el mes de diciembre la inflación fue del 25%. Vamos a ver sobre todo
muy atravesada por la fuerte devaluación que hubo, que fue llevada a cabo por Milei, aunque es cierto que el dólar se venía encareciendo desde hace mucho tiempo, pero la devaluación fue muy profunda y eso se trasladó rápidamente a los precios, así que en diciembre la inflación fue del orden del 25% comparado con noviembre. La inflación de enero tuvo un aumento de un 20% y se estima que febrero será aproximadamente del 18%. Por supuesto que este ajuste no es algo nuevo, es algo que se profundiza contra la clase obrera. En lo inmediato podemos señalar, por ejemplo, que ciertos indicadores como la evolución salarial viene cayendo, insisto, en lo inmediato, por lo menos del 2014 a esta parte, 2013-2014, con la devaluación de Kicillof en el 2014 ya tuvo un descenso profundo, y lo que siguió después fue una profundización de ese ajuste. En materia de planes sociales, si entendemos como tales, el Argentina Trabaja, posteriormente llamado Hacemos Futuro y ahora Potenciar Trabajo. Bueno, la evolución indica que el haber y el beneficio viene cayendo en términos de poder de compra, por lo menos desde el momento de su lanzamiento a esta parte. Las jubilaciones vienen perdiendo contra la inflación de manera notable. Por lo tanto, lo que lanza Milei ahora es una profundización de ese ajuste, que por supuesto se ve fuertemente profundizado, valga la redundancia, por el tarifazo, por la devaluación y la consecuente inflación devenida. Si uno analiza desde la perspectiva del gobierno de Milei y también de la oposición burguesa, prácticamente no hay nada que hacer. Es decir, Milei y incluso la oposición en el Congreso, acá hay que esperar el ajuste. Es decir, que los trabajadores tenemos que sufrir ese ajuste porque pareciera que no queda otra. Por supuesto, que es el discurso de Milei. Esto no es así. Hay soluciones que no son justamente dirigidas o descargadas contra la clase obrera. A nivel salarial, vamos a ver a lo largo de esta exposición, estamos como en el 2001 o en algunos casos peor que en el 2001. Si analizamos los porcentajes de pobreza que acaban de ser publicados, el informe de la UCA, de Agustín Salvia, la pobreza indicaría para el mes de enero cerca de un 60%, un 57,4%. Es decir, son niveles cercanos, otra vez, a la peor crisis de los últimos 50 años, que fue la del 2001. Y si uno observa el consumo, las ventas han caído notablemente, incluso en bienes de primera necesidad, como por ejemplo los alimentos. Vamos a ver que el impacto de la inflación sobre el salario ha provocado una fuerte caída del consumo. Es decir, que estamos en presencia de un ajuste brutal contra la clase obrera, que en los 60 días que lleva el gobierno, y esto es lo que vamos a tratar de mostrar en esta columna, Milei lo ha profundizado notablemente. Entonces, vayamos a la cronología del ajuste de estos 60 días. No bien asumió Milei, en diciembre del 2003, produjo una devaluación. Modificó el tipo de cambio y produjo una fuerte devaluación del peso en relación al dólar. Por supuesto que en los días anteriores, incluso en los meses anteriores, ya se venía profundizando esa devaluación. Y si uno observa los días anteriores, el 7 de diciembre en relación al día anterior, el aumento del peso en relación al dólar fue de un 5%. El 11 de diciembre, lunes 11 de diciembre del 2023, un 8%, tuvo un aumento del 8%. El martes 12 de diciembre, a 2 días de haber ganado las elecciones Milei, ya el aumento del peso en relación al dólar fue del 23%, o sea, la devaluación. Y ya el miércoles 13 de diciembre, cuando se instaura un cambio en el tipo de cambio, la devaluación fue del 54%. Esta devaluación rápidamente se tradujo, por ejemplo, a un aumento de la nafta, ¿no? Si uno analiza la evolución de la nafta, por ejemplo, super de YPF,
tuvo un fuerte aumento en agosto, en el momento de las PASO, de un 18%, luego se mantuvo. Ya en noviembre tuvo un aumento del 25% del litro de nafta. Y en diciembre, sobre todo atravesado por la devaluación, el aumento fue del 78%. En enero del 2024, en el nuevo año, tuvo un aumento del 26% y en febrero ya tuvo un aumento del 6%. Es decir, la nafta tuvo un fuerte aumento como consecuencia de la devaluación impuesta por Milei, por el gobierno de Milei. Ya en diciembre y en enero mantuvo un aumento también considerable. Esto significó, por ejemplo, en octubre del 2023 el litro de nafta costaba en promedio 248 pesos y pasó a febrero del 2024 a 744 pesos el litro de nafta. ¿Sí? Hubo un aumento brutal. Y otra vez en diciembre, también no bien asumió Milei, se produjo rápidamente, eliminó los controles de precios, aunque elaboró algunos cambios y mantuvo y promovió el programa Precios Diferenciados, ¿no? Que en realidad básicamente aplicaba un descuento del 20% en 20 productos de la canasta básica durante 60 días. ¿Sí? Recordemos que Milei está en contra de toda la intervención del Estado, pero tampoco deja de intervenir. Ya en enero del 2024 comenzó el tarifazo. Uno de los primeros aumentos se produjo en el transporte, sobre todo, específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires, en el AMBA, es decir, en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Ya en enero se produjo un fuerte aumento del 45%, tanto en colectivos como en trenes. En trenes en todos los ramales, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Belgrano, Roca, Belgrano Norte y Sur, donde los precios de los boletos aumentaron en todos los casos. Recordemos que la región del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, fue una de las regiones que aún mantenía subsidios, a diferencia de lo que ocurría en el resto del país. En el interior del país ya los boletos las tarifas habían sufrido la quita de subsidios y pagaban aproximadamente entre 200 y 300 pesos el boleto. En Neuquén, en Misiones, en otros lugares, en Córdoba y demás. Aún es cierto que existen boletos que están subsidiados, boletos a estudiantes, boletos a jubilados y algunos otros más, pero a nivel general los boletos en el interior del país ya eran mucho más caros. Milei, en lugar de, abaratar los boletos del interior del país para igualarlos a los de la región del AMBA, no, hizo efectivamente lo contrario. Para igualar al AMBA con el resto del país, encareció todos los boletos. Entonces, el primer aumento fue en enero del 2024. Colectivos y trenes sufrieron un aumento del 45%. En febrero, por si esto fuera poco, se volvió a tocar las tarifas del transporte y se aumentó en promedio un 250%. ¿Sí? Un 250%. Solo para dar algunos ejemplos, los colectivos en la región metropolitana de Buenos Aires pasaron a costar el boleto mínimo con la SUBE registrada, lo cual ya es bastante, 270 pesos por boleto mínimo. El boleto mínimo con tarifa social, 121 pesos, siempre hablando de los colectivos, y los colectivos, el boleto mínimo sin SUBE, 430 pesos. Es decir, si no tenés registrada la SUBE o si no tenés SUBE, pagás hoy 430 pesos, el boleto mínimo. En cuanto a los trenes, también el aumento fue brutal. Con la SUBE, en todos los ramales del AMBA, pasó a costar 130 pesos, con tarifa social 58,50 y el efectivo tarifa plana, más allá del tramo que se tome, 420 pesos. Pero esto no es todo, porque a partir de abril, ya en el caso de los trenes, para quien no tenga la SUBE, pasará
a costar el boleto mínimo 260 pesos por boleto. El boleto mínimo que va de 0 a 12 kilómetros. El tramo de 0 a 12 kilómetros. Básicamente, ¿qué significa esto hoy? Para quien se toma, una persona que vive en el Gran Buenos Aires, que se toma un colectivo por día para ir de su casa al trabajo y para volver, ¿no? Con la SUBE registrada, ¿sí? Un colectivo que obviamente suele superar el boleto mínimo, la tarifa mínima, porque si se toma un boleto esa persona, el traslado es mayor, ¿no? Va a gastar para un tramo de 6 a 12 kilómetros a un valor de 324 pesos por boleto, multiplicado por 2, porque sería ida y vuelta, por 24 días que tiene el mes, 24 días hábiles, digamos, que tiene el mes, pasará a costarle un valor aproximado de 15.550 pesos por mes. Y si esa misma persona tiene que tomar un colectivo y un tren, algo muy habitual para quienes vivimos en el Gran Buenos Aires, con SUBE registrada, va a gastar aproximadamente por mes 20.700 pesos. Es decir, hay un aumento brutal y el costo mensual de este aumento del transporte va a ser notable para las familias obreras. De hecho, ya se están viendo, si alguno vio, digamos, la televisión y las imágenes que mostraban en los molinetes, mucha gente saltando los molinetes porque no puede costear estos aumentos, porque estos aumentos no fueron acompañados de un aumento salarial de la misma magnitud. Vamos a ver más adelante qué pasó con el salario, sobre todo de las fracciones registradas, pública y privada, del sector público y sector privado, pero también de las fracciones de la clase obrera no registrada. Vamos a ver que el impacto en el salario fue muy profundo. Decía que el aumento se dio en la zona en la metropolitana de Buenos Aires. Es cierto que en el resto del país el boleto ya está carísimo desde hace años, como por ejemplo en Neuquén la tarifa se ubica en el orden de los 370 pesos, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 345 pesos, en San Miguel de Tucumán, en el norte del país, la tarifa, el boleto es de 230 pesos, o en San Juan de 200 pesos. Ya igual se está hablando que para los próximos meses, en lo inmediato, los varios aumentos en el boleto del transporte se profundizarán en el interior del país. Yendo a otros servicios y a otros rubros, en enero del 2024 aumentó la cuota, digamos, y la mensualidad del teléfono celular y del internet. Al liberarse, digamos, estas tarifas y al descongelarse estos precios, bueno, al liberar estas tarifas, cada empresa fue incrementando los precios y, por ejemplo, se dio un aumento muy fuerte en celulares y en internet que ronda entre el 15 y el 30% según la compañía. Un aumento muy notorio que obviamente también afecta al conjunto de la clase obrera, al conjunto de la población, porque hoy el uso del celular es un uso masivo. Todo el mundo usa celular porque es la forma de comunicación más extendida y más habitual. En febrero del 2024, ya transitando este mes, hubo un aumento de la garrafa de gas. Recordemos que el gas en garrafa es utilizado por las fracciones más pobres de la clase obrera, aquella que vive en zonas donde o bien no llega la instalación de gas natural, o bien que no le queda otra que comprar el gas en garrafa, ¿sí? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, una garrafa de 10 kilos pasó a costar 6.500 pesos. Sin embargo, esto no incluye el gasto de envío, del transporte o del IVA, ¿sí? Si uno incluye todo eso, el precio es incluso mayor. Una garrafa de 10 kilos pasaría a costar 7.126 pesos. Los precios para las garrafas de 12 kilos están en el orden de los 8.550 pesos. Y ya si hablamos de garrafas más grandes, de los 15 kilos, el valor es de 10.690 pesos. Recordemos que para una familia tipo,
no gastan una sola garrafa, sino que llegan a gastar entre 2 y 3 garrafas por mes. Por lo tanto, el valor se fue por las nubes. Incluso para aquellos que gozan del programa Hogar, que es un subsidio a las garrafas, también se vieron muy afectados porque el subsidio no cambió, está congelado. No se adecuó al aumento del valor de la garrafa. Por lo tanto, si antes del aumento del valor de la garrafa el subsidio cubría casi hasta un 80% del valor de la garrafa, hoy apenas cubre un 24% porque no ha sido actualizado en base al aumento de una garrafa. Y se vienen más aumentos en los próximos meses. Algunos ya están en marcha, otros se vienen en los próximos meses, como por ejemplo el subte y el premetro en la ciudad de Buenos Aires. Se estima que para el mes de abril, de los actuales 125 pesos, un boleto de sube en el subte pasará a costar 574 pesos en abril. Esto significa un 360% de aumento. Y pasará a costar 667 pesos en mayo, que será un equivalente a un 433% en relación al valor actual. Y ya se está hablando de un aumento a 757 pesos durante el mes de junio. ¿Sí? Con las prepagas ya tuvieron un aumento feroz en el primer trimestre del año, entre diciembre y febrero. En enero y febrero del 2024, las prepagas aumentaron, obviamente porque se desregularon los precios y demás, el aumento fue del orden del 40%, ¿sí? En enero. Y en febrero ya se estima un aumento que va entre el orden del 25 al 30% según la empresa prepaga. Esto significa, en marzo, ya Galeno, Swiss Medical, Medife, Omint, son empresas que ya informaron que van a acrecentar la cuota mensual en el orden del 21 y un 23% en marzo. Es decir, que las prepagas vienen aumentando diciembre, enero, febrero y van a seguir en marzo. ¿Sí? Si observamos, me voy a achicar un segundito, ahí muestro una tabla elaborada para los meses de enero y febrero que va mostrando los aumentos para algunos servicios seleccionados y sobre todo para mostrar a cuánta gente, a cuántas personas o a cuántos beneficiarios afectan estos aumentos. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en los aumentos de colectivo y trenes de la región metropolitana de Buenos Aires, bueno, como ya dije, los aumentos rondaron el 45% en enero y el 250% en febrero. Y en los próximos aumentos ya se está estableciendo que serían en base a la inflación. Bueno, ¿a cuánta gente afecta estos aumentos? Bueno, se estima que en promedio utilizan en la región metropolitana de Buenos Aires la SUBE, se pagan boletos con SUBE por día, 3.250.000 pasajes. Es decir, que estamos hablando de una gigantesca magnitud de personas que viajan día a día y que estamos sufriendo este aumento. Para el caso de las garrafas de gas, según el censo del 2022, se estima que en todo el país hay aproximadamente 20 millones de personas que utilizan gas a garrafa. Si nos vamos a las prepagas, ¿cuánta gente paga una medicina prepaga? Es decir, no tiene una obra social, o sí la tiene, pero también paga una medicina prepaga. Se estima, según datos del Ministerio de Salud, para el mes de mayo del 2022, 6.800.000 personas estaban afiliadas a algún tipo de medicina prepaga. Si observamos los aumentos en Internet, que rondaron el 15 a 30% en el mes de enero, según datos del INDEC, acceso a Internet residencial, ya sea fijo o móvil, para el mes de septiembre del año 2023 se hablaba de 41 millones de personas, es decir, casi la totalidad de la población.
Telefonía celular, bueno, algo parecido. En el mes de enero del 2024 hubo un aumento del 15 a 30%. Bueno, según un informe de Industrias TIC Argentina, para el año 2022 se hablaba de 59 millones de líneas activas, de las cuales el 89% de esas líneas activas están prepagas y el 11% por factura mensual. Hubo aumentos en la luz y en la electricidad, sobre todo en la región metropolitana, en Edenor y Edesur, región metropolitana de Buenos Aires. Para los que usuarios R1 y R2, que son básicamente el promedio, básicamente el 70% de los usuarios son tipo R1 y R2, que tiene que ver con las kilocalorías usadas de electricidad mensuales. Bueno, el aumento en febrero se estipuló en el orden del 120 a 170%. Según datos de Infobae que fueron relevados por la Secretaría de Energía, en la región metropolitana de Buenos Aires hay 4.200.000 usuarios. ¿Sí? Ahora bien, si uno se pregunta, ¿no? ¿La casta usa el subte, usa los trenes, el Sarmiento, el Roca o los colectivos de la región metropolitana? No, claramente no. La casta no usa ese tipo de transportes públicos. Se maneja por otros medios. Bueno, evidentemente la casta no está sufriendo un ajuste en el transporte, sino que el ajuste lo está sufriendo la clase obrera, y fundamentalmente la clase obrera más pauperizada, aquella que utilizamos el transporte público sistemáticamente para ir a trabajar, para movernos, en fin. O bien, la casta utiliza el gas a garrafa y está subsidiada a través del programa Hogar. No, claramente no. La casta no utiliza ni gas a garrafa, ni nada por el estilo, sino que al contrario, tiene otros medios por los cuales puede calentarse, puede calefaccionarse, puede calentar el agua y demás. El ajuste lo está sufriendo el conjunto de la clase obrera, en este caso que utiliza gas a garrafa, que según los datos del censo del 2022 es nada más y nada menos que 22 millones de personas. En fin, y podríamos seguir con otros casos, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la devaluación, el tarifazo en el aumento de los precios? Bueno, fue notable. Y si tenemos que analizar el índice de precios del consumidor, bueno, los aumentos que hubo del conjunto de los precios en diciembre del 2023, en enero y lo que se proyecta para el mes de febrero, son aumentos muy notorios. Estamos hablando de una hiperinflación. Para el mes de diciembre, y esto está fuertemente afectado por la devaluación del peso en relación al dólar, en el mes de diciembre aumentó un 25% la inflación en relación a noviembre. Y si observamos la evolución interanual, es decir, si comparamos diciembre del 2023 con diciembre del 2022, la inflación fue del orden del 211%. Para el mes de enero, el aumento del índice de precios mensual fue del 21% en relación a diciembre del 2023. Ahora bien, uno dice, bueno, bajó un poquito. Ahora bien, si analizamos la inflación que hubo entre enero del 2024 comparada con enero del 2023, el aumento fue del orden del 254%. ¿Sí? Esto es importante tenerlo presente a la hora de luego analizar cuál fue el aumento, por ejemplo, de los salarios a lo largo de todo el año. Todos estuvieron por debajo de esta inflación anual. Los salarios en blanco, los salarios en negro, los haberes jubilatorios, los ingresos que perciben los beneficiarios de planes de empleo, es decir, los ingresos y salarios del conjunto de la clase obrera argentina en su totalidad estuvieron por debajo de la inflación.
Y ya para el mes de febrero se proyecta un aumento del 18%, ¿sí? Una variación mensual del 18%. Ahora, cuando uno observa la evolución, la variación interanual, comparando febrero, lo que se proyecta para el mes de febrero del 2024, con febrero del 2023, el aumento sería de 292% interanual. Es decir, por encima del interanual de enero y por encima del interanual de diciembre, ¿sí? Si uno focaliza y observa, bueno, ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron de los bienes y servicios de la canasta de consumo? Bueno, si uno observa la variación mensual de enero comparado con diciembre del 2023, los productos que más aumentaron fueron los productos vinculados con el cuidado personal, es decir, jabón, shampoo, bueno, también de limpieza, ¿no? Lavandina, etcétera, etcétera. Y los bienes, seguidos por los bienes y servicios varios, y también el transporte. Ya en enero se ve un profundo aumento del rubro transporte. Esto que incluye la nafta para quienes usan vehículos, el transporte público, ya se vieron reflejados fuertes aumentos en el rubro transporte público y privado. Ahora bien, si uno observa el aumento interanual, en qué rubros afectó más el aumento, lo que encontramos que el que más aumentó fue alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿sí? Seguido por cuidado personal y seguido por bienes y servicios varios. ¿Esto qué significa? Que lo que más aumentó a lo largo del año, comparando enero del 2024 con enero del 2023, fueron los productos los bienes de primera necesidad, que son los que fundamentalmente consume la mayor parte, toda la población lo consume, pero son los rubros que más, cuyos aumentos más impacto tienen en el bolsillo de la familia obrera, porque la familia obrera, a donde mayormente destina sus gastos, son justamente en los bienes de primera necesidad, ¿sí? Para mostrar un poco esta situación, vamos a ver esta tabla, que básicamente lo que muestro ahí es la evolución de algunos alimentos y algunos productos de primera necesidad, que son los que más consume la clase obrera más pobre, o en general la clase obrera y fundamentalmente la clase obrera más empobrecida. Si uno observa entonces, por ejemplo, el precio de el pan por 400 gramos, que es lo que releva el INDEC, costó en enero del 2024, ya sufrió obviamente un aumento en febrero, pero en enero del 2024 el precio de los 400 gramos de pan era de 1.600 pesos, 1.592 pesos. El precio del litro de leche, 842 pesos. El precio de la botella de litro y medio de aceite, algo de mucho consumo de las familias las familias obreras de la Argentina, 2.600 pesos. Si nos vamos, por ejemplo, al pollo entero, el kilo de pollo, casi 1.900 pesos el kilo de pollo. Y si nos vamos, por ejemplo, a los fideos secos, 500 gramos, 1.125 pesos. La carne picada común, casi 3.500 pesos el kilo. El kilo de nalga, casi 7.000 pesos. El kilo de paleta, 5.200 pesos. Y podemos seguir. Los pañales descartables, las 10 unidades, casi 2.700 pesos. Cuando uno observa cuánto aumentó en enero respecto de diciembre, en la mayoría de los casos aumentó entre un 20, un 25 y hasta un 43%. O por ejemplo, en el caso de los pañales, en enero del 2024, de este año, comparado con diciembre del 2023, los pañales aumentaron un 65%. El shampoo un 57%. El pan un 43%. La leche un 37%. El aceite de girasol un 32%. Cuando uno observa la evolución interanual, que es la anteúltima columna, bueno,
la evolución interanual muestra que el ajuste se viene profundizando desde hace varios meses, no es de ahora. El pan de mesa aumentó un 300% en enero del 2024 comparado con enero del 2023. El arroz blanco un 900%. Esto tiene que ver con la eliminación de los precios cuidados y demás. El salchichón, un aumento del 300%. Los fideos secos, un aumento del 400%. El azúcar, un aumento del 400%. Menciono solo algunos. Insisto, la familia obrera destina buena parte de sus gastos a los bienes de primera necesidad o a los servicios que son solidarios con la consecución de estos bienes de primera necesidad. Las familias obreras destinan la mayor parte de sus ingresos a los alimentos, fundamentalmente, al consumo de alimentos, seguido por el alquiler de la vivienda, el transporte, es decir, lo que se necesita para poder vivir esencialmente. Por lo tanto, el aumento gigantesco que hubo en los alimentos mayormente afecta a las fracciones más pobres de la clase obrera. ¿Afecta a la casta? No, afecta a la clase obrera, afecta al conjunto de los trabajadores. Un aumento en los precios afecta a toda la población, pero la casta no se ve impedida de comer cuando le aumentan el arroz, el asado, la carne picada, etcétera, etcétera. En cambio, la clase obrera, las fracciones de la clase obrera, tienen que estar mirando precio por precio en las góndolas para poder obtener los productos que estén al alcance de los bajos salarios. Sí. Bien, volviendo entonces a la exposición, otra de las medidas lanzadas por el gobierno de Milei y donde pudo avanzar con un gigantesco recorte y un tijeretazo notable, fue aquello que tenía a su alcance, que ¿qué es? El gasto público que corresponde a la nación, es decir, al Estado Nacional. Quizás no puede recortar los gastos provinciales, pero sí puede avanzar Milei en los gastos, en el gasto público de la administración nacional. Y efectivamente allí hubo un recorte gigantesco, ¿sí? Uno podría decir, bueno, quizás recortó a la casta, ¿no? O a los políticos. Bueno, vamos a ver con cierto detenimiento dónde se produjo la mayor parte del gasto, del recorte, mejor dicho, la mayor parte del recorte en el gasto nacional. Entonces, cuando vamos a analizar y a comparar el mes de enero del 2024 con el mes de enero del 2023 para ver dónde se efectivizó el ajuste, dónde se produjo un mayor recorte, ¿no? Cuando uno analiza los rubros del gasto público del Estado Nacional, sin tener en cuenta la deuda, es decir, lo que se llama el gasto primario, analizamos el gasto devengado, que acá está en todos los cuadros que voy a mostrar ahora, en millones de pesos, ¿sí? Por supuesto que lo hemos deflactado, es decir, lo hemos relacionado con la inflación para ver cuál es la evolución real de ese gasto, ¿sí? Uno observa que, por ejemplo, en términos nominales, el total del gasto primario aumentó. Aumentó en enero del 2024 comparado con enero del 2023 y aumentó un 148%. Ahora bien, la inflación fue del orden del 258%. Por lo tanto, el gasto real sufrió un recorte gigantesco en términos reales, ¿sí? Es más, sufrió un recorte del 31%. ¿Sí? Cuando analizamos dónde se produjeron los mayores recortes, observamos que en la administración gubernamental el recorte fue del 35%, en servicios de defensa y seguridad el recorte fue del 19%, y en servicios sociales, es decir, en el gasto social, ese gasto que va dirigido a educación, a salud, a promoción social, a planes sociales, a jubilados, a todo ese gasto, digamos, que se denomina gastos a vivienda, también el gasto social, el recorte fue del 32%. Entonces vamos a poner
la lupa, digámoslo así, a ver en dónde fueron los mayores recortes. Entonces, este cuadro que sigue muestra la evolución del gasto en personal. Uno podría decir, bueno, esto es lo que se destina en salarios y en remuneraciones a todos los que forman parte, a todos los trabajadores y todos los que están en el Estado Nacional. Esto incluye incluso a las autoridades, a los senadores, bueno, en fin, a todos, a los diputados, a los ministros. Entonces, cuando uno observa, bueno, ahí en la tabla resalté con color amarillo el gasto en personal al gabinete de autoridades superiores. Entonces uno dice, bueno, ahí está la casta, ¿no? Cuando uno observa cuál fue el recorte, fue del orden del 78%. Entonces uno dice, bueno, efectivamente ahí puede haber habido un recorte gigantesco en las conducciones, en eso denominado casta, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno observa cuánto representa en todo el gasto en personal lo que remite al gabinete, a los salarios y remuneraciones del gabinete de autoridades superiores, apenas representa un 0,2% en enero del 2023 y un 0,1% en enero del 2024. Es decir, que ese recorte que hubo a las autoridades superiores y a los gabinetes en el Estado Nacional no representa absolutamente nada, o representa muy poco del gasto en personal. ¿Cuál es el gasto en personal o en qué rubro es el que mayor representa sobre el total del gasto en personal? El personal permanente, seguido por el personal contratado y el personal temporario, es decir, en los trabajadores del Estado, en los trabajadores rasos, ¿sí?, que garantizan el sostenimiento del Ministerio de Educación, de los ministerios de Vivienda, de todos los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social, etcétera, etcétera. Acá están también los trabajadores de Ciencia y Técnica. ¿Sí? El ajuste que lanzó Milei sobre los gastos en personal del Estado Nacional, parte de esos ajustes son los ajustes a los investigadores del CONICET, a los becarios del CONICET. Allí está el gasto y el tijeretazo real, como así también a aquellos trabajadores y trabajadoras que todos los días van y garantizan el sostenimiento de la educación, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, en fin, son trabajadores rasos que no son la casta y que allí se produjo un fuerte recorte presupuestario, es decir, esto impacta fuertemente en el salario de los trabajadores del Estado. Si uno analiza entonces el cuadro que sigue, la tabla que sigue, ya esto es el recorte, o mejor dicho, la evolución del gasto en lo que se llama servicios sociales o lo que nosotros denominamos el gasto social, ¿sí? El gasto que va dirigido a ciencia y técnica, el gasto que va dirigido a educación y cultura, el gasto que va dirigido a seguridad social. El mayor porcentaje del gasto, de todo lo que es el gasto social, va dirigido a seguridad social, que básicamente es jubilados, planes sociales y otros tantos. ¿Sí? Allí el recorte fue del 29%, es decir, la mayor parte del ajuste en términos absolutos, la mayor parte del recorte se produjo en jubilaciones, en pensiones, en planes sociales, en asignaciones familiares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora bien, si observamos, por ejemplo, la evolución del gasto en promoción y asistencia social, se produjo un recorte del 57%. Si observamos el ajuste que hubo en trabajo, que ahí hay muchos subsidios, muchas capacitaciones laborales, a todo el mundo de los desocupados, etcétera, etcétera, el ajuste fue del orden del 69%, el recorte fue del 69%. En total, en todo lo que es el rubro servicios sociales, el recorte fue del 32,3% en términos reales. ¿Sí? Otra vez, si seguimos incluso poniendo la lupa en todo ese mundo del gasto social, ¿dónde se produjeron los recortes? Bueno, en varios, pero por ejemplo,
si analizamos ciertos programas, por ejemplo, de educación y cultura, o partidas presupuestarias de educación y cultura, uno de ellos fue el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuyo recorte fue del orden del 17%. Esto afecta a las provincias. ¿Por qué? Porque es un gasto de nación que va dirigido a las provincias para que puedan equiparar aquellos salarios docentes de lo que fue el proceso de descentralización, sobre todo del nivel secundario. A partir de los años 90, cuando se descentraliza el nivel secundario, cuando Nación, el Estado Nacional, ya no se hace más cargo de la educación secundaria y eso lo traspasa a las administraciones provinciales, como había una fuerte disparidad salarial como consecuencia de que cada provincia tiene mayores o menores recursos tributarios y demás, el Estado Nacional se hizo cargo de una parte para que se equipararan esos salarios a nivel nacional. Y se promocionó esto que se llama el Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Qué hizo Milei? Recortó un 17% en términos reales, lo que produjo una disminución del salario en la docencia de la partida presupuestaria. También produjo un recorte del 100% en las becas a estudiantes, un recorte del 100% en el programa Conectar Igualdad. Si nos concentramos en el gasto dirigido en promoción y asistencia social, Milei provocó un recorte de un 98% en acciones del plan Potenciar Trabajo, o bien un recorte del 99% en lo que son políticas contra la violencia por razones de género, o incluso en salud, en atención médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas, produjo un recorte del 61%. Si observamos el cuadro que sigue, que complementa esta información, observamos aquí sí ya hecho y derecho el ajuste que hubo en materia previsional a jubilados y pensionados. En prestaciones previsionales hubo un recorte del 38%. En atención a las ex cajas provinciales, que tienen que ver con el gasto jubilatorio y previsional, un recorte del 49%. En pensiones no contributivas, un recorte del 44%. Todo esto indica el gigantesco ajuste dirigido contra los jubilados, que vienen sufriendo un ajuste no este año y tampoco este mes y tampoco desde el 10 de diciembre que asumió Milei, sino que vienen sufriendo un ajuste hecho y derecho desde hace varios años, donde el haber jubilatorio no se recompone y donde la inflación va carcomiendo los haberes jubilatorios. Bueno, Milei no solamente no es la excepción de este ajuste, sino que además lo profundiza. Lo mismo para la pensión universal para el adulto mayor, un recorte del 54%. O en el rubro del gasto en trabajo, en el Ministerio de Trabajo, un recorte del 94% en acciones de capacitación laboral o en acciones de empleo, también un 98%, o como vemos, el ajuste en materia de vivienda y urbanismo, un recorte del 100% en todo lo que tiene que ver con la obra pública. Bien, volviendo entonces a la exposición. El recorte que ha lanzado Milei en materia de los gastos, del gasto público nacional, fundamentalmente afectó a jubilaciones, a planes sociales, asignaciones familiares y salario de los trabajadores estatales, es decir, no hubo un ajuste a la casta, sino que fundamentalmente el ajuste fue descargado sobre la espalda de los trabajadores, es decir, sobre la espalda de la clase obrera, fundamentalmente la clase obrera más pauperizada. Bien, siguiendo entonces con la exposición, ¿cuál fue el impacto no solamente de este recorte que afecta fundamentalmente al empleo estatal y a los jubilados y pensionados y a todos los beneficiarios que están directamente vinculados con el empleo en el Estado Nacional, con la ANSES y con todo lo que es el Estado Nacional, el gasto social del Estado Nacional? ¿Cómo impactó el tarifazo y cómo impactó la inflación en el conjunto de los trabajadores, en el conjunto de la clase obrera en la Argentina?
Si observamos los siguientes gráficos que voy a mostrar, o las siguientes evoluciones, muestran el gigantesco ajuste contra la fracción ocupada de la clase obrera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la evolución de la remuneración imponible de los trabajadores estables, ¿sí? Que es un indicador de remuneración o salario de los trabajadores registrados del sector público y del sector privado. Es un promedio. Si uno observa el último dato disponible, es el dato de diciembre del 2023. En diciembre del 2023 sufrió un descenso, es decir, una caída del poder adquisitivo respecto de noviembre del 2023 del orden del 14%. Esa caída se explica por la inflación provocada fundamentalmente por el impacto que tuvo la devaluación en los precios de los productos, de los bienes y servicios de la canasta de consumo, ¿sí? Y si uno compara diciembre del 2023 con diciembre del 2022, con un año antes, la caída fue del 20%. Ahora bien, si uno observa cuál es, o sea, qué es lo que representa el salario de diciembre del 2023 a lo largo de los últimos 30 años, en este gráfico se muestra en la línea de puntos, la línea negra de puntos, el salario o la remuneración de diciembre del 2023 en términos reales, es decir, relacionada con la inflación, comparada con todos los demás años anteriores. Y fíjense, si pueden observar, qué bajo que estamos en relación a los meses anteriores, en relación a los años anteriores, pero sobre todo comparándolo con el peor momento de la peor crisis de los últimos 50 años, que fue el 2001 y el 2002. Es decir, que respecto del 2001, antes del estallido de la crisis, estamos muy por debajo y estamos apenas, muy apenas por encima del peor momento del 2002 a nivel salarial, que fue después de la gigantesca devaluación que hubo en abril-mayo del 2002. La devaluación impulsada por Duhalde. Bien, si analizamos entonces el gráfico que sigue, aquí nos adentramos a la evolución del índice salarial de los asalariados en negro, es decir, aquellos que no están registrados, es decir, aquellos que no perciben los aportes jubilatorios, aquellos que no tienen vacaciones pagas, es decir, los asalariados que hoy, en la actualidad, representan más de 5 millones de asalariados. Bueno, ¿en qué están es el salario de los trabajadores en negro? Si uno compara el salario en diciembre del 2023, que es el último dato disponible, cuyo salario fue fuertemente impactado por la devaluación que fue rápidamente trasladada a los precios, el mes de diciembre del 2023, comparado con los años anteriores, está muy por debajo, ya no de los meses anteriores y de los años anteriores, sino incluso estamos peor que en el 2001 y peor que en el 2002. Por ejemplo, si uno compara con diciembre del 2023 comparado con el mes anterior, con noviembre del 2023, la caída fue del 14%. Y si uno compara diciembre del 2023 con diciembre del 2022, la caída del poder de compra fue del 31%. Ahora, si uno compara con los años del 2001-2002, estamos muy por debajo de esos años. Esto quiere decir que las fracciones de la clase obrera más empobrecidas y las que peores salarios obtienen están en condiciones muy degradadas, muy precarizadas y a nivel de poder adquisitivo están muy por debajo incluso que el 2001. Bien, volviendo entonces a la exposición. ¿Hay un ajuste a la casta? No. El ajuste se está descargando fundamentalmente sobre la clase obrera y más específicamente donde mayor impacta el tarifazo y la inflación, es decir, el ajuste brutal que se está descargando sobre la masa de los trabajadores, afecta mucho más a las fracciones
más pauperizadas de la clase obrera, que son las fracciones en negro, los beneficiarios de planes, los jubilados y los pensionados. Bien, ¿cuál fue entonces, para mostrar una última imagen, la consecuencia de esta caída salarial, o las consecuencias? Bueno, en primer lugar, el incremento de la pobreza y la indigencia. Los últimos datos publicados por Agustín Salvia de la UCA muestran que en enero del 2024, ahora el mes pasado, la pobreza llegaba al 57% de la población. Esto significa 27 millones de personas hoy están por debajo de la línea de pobreza. Y la indigencia, es decir, aquellos que ni siquiera logran llegar a fin de mes con la compra de alimentos, es decir, la canasta de indigencia lo que mide es la canasta estrictamente de alimentos y nada más. Así, aquellos que no pueden ni siquiera garantizar esos alimentos mensualmente, llega al 15%. Esto representa en términos absolutos más de 7 millones de personas. Esta es la realidad de la pobreza y la indigencia de la Argentina del último mes, ¿no? Con datos relevados no oficialmente, sino por la UCA, por Agustín Salvia. Por supuesto que la caída salarial, la reducción del poder de compra de los salarios para los trabajadores en activo, para los trabajadores en negro, para los jubilados, para los beneficiarios de planes de empleo, esta caída produjo un gigantesco aumento de la pobreza que no solamente afecta a los desocupados, sino que también afecta a los trabajadores, incluso a los trabajadores registrados. El aumento de la pobreza provocada por la caída salarial está directamente vinculada con el consumo de la población y la información publicada por las cámaras de las pequeñas y medianas empresas muestran una gigantesca caída, que es lo que muestra esta tabla. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en enero del 2024 hubo una caída del consumo respecto de diciembre del 2023 del 6,4%. Uno podría decir, bueno, a lo mejor es algo estacional. En enero cae el consumo, bueno, supongamos por diferentes variables. No, cuando uno compara enero del 2024 con enero del 2023, hubo una caída del consumo, del nivel de ventas, del orden del 28,5% a nivel general. Cuando uno observa dónde impactó más esa caída del consumo de un año a otro, es decir, comparando enero del 2024 con enero del 2023, se observa que en los productos de farmacia la caída del consumo fue del 45,8%. Pensemos un segundo en la actualidad, en el hoy. Hoy hay una invasión de mosquitos. Comprar un repelente en cualquier farmacia hoy oscila entre los 8.000 y los 10.000 pesos. Entre los 6.000, 7.000 y 8.000 pesos, sea en crema o en aerosol, cualquier marca. Es decir, un repelente para evitar que piquen los mosquitos debido a la invasión que hubo, hoy oscila 6.000, 7.000, 8.000 pesos. Eso para el bolsillo de las fracciones más pobres de la clase obrera es impagable. Bueno, así como el repelente, bueno, la mayoría de los productos de farmacia se encarecieron notablemente. Hoy ir a la farmacia y comprar 1, 2 o 3 productos equivale a pagar 12.000, 15.000 pesos, sea lo que uno compre. Bueno, hubo una caída gigantesca del consumo de productos farmacéuticos. Ahora, lo que más preocupa es que en alimentos y bebidas también hubo una gigantesca caída en el consumo, que de un año a otro significó un 37% de la caída de las ventas de productos alimenticios. Le siguen perfumería, ferretería, calzado y demás, como muestra este cuadro. Bien, yendo entonces a las conclusiones. Evidentemente, Milei prometió un ajuste a la casta, ganó las elecciones, entre otras cosas, con esa promesa, con esa campaña que hizo, y efectivamente el ajuste a la casta
no llegó, nunca llegó y probablemente nunca llegue. En cambio sí llegó desde hace, y duro y parejo y tipo shock, un gigantesco ajuste contra los trabajadores y contra las trabajadoras. Un ajuste que afecta fundamentalmente a la clase obrera, un ajuste que recae sobre las espaldas de todos nosotros, y para aquel trabajador y trabajadora que no llega a fin de mes, incluso el ajuste es más brutal todavía, toda vez que afecta, por ejemplo, a los bienes de primera necesidad, a los alimentos, al transporte y demás. Un ajuste provocado por la gigantesca devaluación que impactó directamente en los precios, sí, también por el tarifazo, por la liberalización de los precios, también, y porque efectivamente las recomposiciones salariales son muy bajas o incluso inexistentes en los jubilados, en los beneficiarios de planes de empleo, en las fracciones ocupadas de la clase obrera del sector privado también. Esas recomposiciones salariales no alcanzan y no siguen los ritmos de la inflación. Por lo tanto, la caída salarial es muy, muy brutal. Bien, yendo entonces a las conclusiones, si es que podemos hacer alguna síntesis como para mencionar solo algunos aspectos, ¿no? ¿Se puede confiar en Milei? Bueno, claramente no. ¿La clase obrera puede confiar en Milei? Bueno, no, ya ha demostrado que el ajuste se descarga sobre la clase obrera. Milei, por ejemplo, ha dicho, Milei y todos sus ministros, ¿no? Dicen, bueno, estamos haciendo lo que dijimos en campaña, nadie se puede sorprender. Bueno, eso es falso. Milei hizo campaña diciendo que iba a ajustar a la casta. Ese ajuste no solamente no está llegando, sino que en realidad el ajuste se descarga sobre la clase obrera. Por lo tanto, decir que están haciendo lo que dijeron que iban a hacer en campaña es completamente falso. Milei dice, no hay plata, no podemos hacer nada, no hay plata, hay que recortar. Falso, hay plata. De hecho, la burguesía negrera, esto lo hemos analizado en videos anteriores, la burguesía que contrata a los trabajadores en negro se ahorra mensualmente solo en cargas sociales, en aportes sociales y demás, anualmente se ahorra un estimativo de 13.000 millones de dólares. Es falso que no hay plata, hay plata. Lo que ocurre es que Milei no descarga el ajuste sobre los empresarios, sino al contrario, el ajuste lo descarga sobre los trabajadores. Milei dice, no se puede hacer otra cosa, no podemos hacer más nada, sino más que esperar el ajuste, que se enfríe la economía para llegar al déficit cero. Falso, sí se pueden hacer otras cosas. El Estado podría lanzar empresas o fábricas estatales para contratar a los desocupados, para contratar a los empleados en negro, o bien el Estado podría decirle y controlar a las empresas que contratan en negro que blanqueen a todos sus trabajadores, que aporten como debe ser, que aporten a la jubilación. El Estado podría participar de las paritarias y exigir a las empresas que aumenten los salarios al nivel de la inflación. Bueno, todo eso se podría hacer. Es falso que no se puede hacer. Milei no lo estaría haciendo porque justamente su objetivo radica en ajustar a los trabajadores, es decir, a la clase obrera. Bien, ¿se puede confiar en la CGT? Bueno, la CGT ya ha demostrado que no está haciendo prácticamente nada. ¿Se puede confiar en la oposición burguesa, es decir, en la oposición en el Congreso, la oposición política burguesa que se opone o que dialoga con Milei? Bueno, claramente no. Toda la oposición burguesa en el Congreso está esperando a ver qué pasa. Y eso se nota y se notó, por ejemplo, cuando se debatió la ley ómnibus, por ejemplo, quienes estábamos en el Congreso, en la calle, solamente la izquierda, se notó la ausencia de la CGT, la ausencia de otras organizaciones kirchneristas, es decir, allí
no pasa nada, o pasa muy poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores? Bueno, evidentemente tenemos que organizarnos, tenemos que dar una gigantesca batalla contra la política de Milei y por supuesto contra la política de toda la burguesía que viene descargando contra la espalda de los trabajadores desde hace muchos años un ajuste feroz, más gradual en algunos años, más de shock en los últimos meses con Milei. Pero lo cierto es que los trabajadores tenemos que organizarnos, tenemos que luchar contra esa política, tenemos que lanzar un frente nacional contra el ajuste, pero también, además de luchar y de organizarnos en una asamblea de trabajadores ocupados y desocupados, o en cualquier instrumento que agrupe a los trabajadores ocupados y desocupados, lo que fundamentalmente tenemos que hacer es pensar un programa, es decir, un programa y una salida para construir una alternativa real a Milei y al conjunto de la política burguesa y construir una nueva sociedad donde efectivamente los trabajadores y las trabajadoras podamos vivir una vida digna. No lo vamos a lograr con Milei, no lo hemos logrado con todos los gobiernos que han venido antes de Milei. Tenemos que fundamentalmente lanzar una estrategia y una organización independiente de toda la política burguesa y de todos los políticos burgueses. Bueno, con esto finalizo. Eh, Obviamente les sugiero que se suscriban al canal de YouTube para escuchar nuestras columnas del conjunto de los compañeros de Vía Socialista y para que ayudarnos a nosotros también a promocionar y a difundir nuestras ideas. Bueno, muchas gracias. Seguiremos en próximas columnas analizando el problema de la vivienda, el problema de cómo se sigue desarrollando la política salarial, cómo se sigue efectivizando el ajuste fiscal y cómo mostrando los problemas sociales de la clase obrera. Así que bueno, muchas gracias, los dejo por hoy.